lo que nos muestra aquí es que Dios tiene determinado un tiempo y durante ese tiempo se completará el número de todos los gentiles, de todos los que no son parte del pueblo de Israel, ¿sí? Que no son judíos de nacionalidad ni nacidos, ¿sí? Como judíos. Y ese grupo de personas se convertirá a Cristo. Y cuando eso suceda, entonces el Señor se manifestará a través de todos estos eventos que estamos mirando y en los que estamos reflexionando. Ahí habla de la plenitud de los gentiles, ¿sí? Pero también habla de que en ese tiempo final va a haber un levantamiento de todas las naciones contra Jerusalén, pero también va a haber la liberación por parte del Mesías, ¿sí? Y eso es una gran esperanza, ¿cierto? Tanto para ellos como para nosotros. Qué esperanza, ¿no? De seguir perseverando en esa vida espiritual, y que si el Señor nos lleva como pueblo suyo, como iglesia, a su presencia y retorna con nosotros, veremos todo ese cumplimiento profético como nos lo está mostrando allí. Pero si usted se devuelve nuevamente a Zacarías, al versículo 9, allí del capítulo 14, estamos haciendo una lectura en orden de cada versículo. Dice: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día, vuelve y repite, habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Y es extraordinario que esto hace referencia a que se va a establecer el reino de Dios en la tierra, ¿no? Se va a establecer el reino del Señor, que Él será el Rey soberano. Y yo miraba otra referencia en Sofonías. Acompáñenme a Sofonías capítulo 3, en el versículo 9 de Sofonías 3 dice: entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos para que todos juntos puedan adorar al Señor. Y a mí me impactaba esta porción, ¿sí? Porque esto tiene que ver con ese tiempo final, que en ese tiempo final, de alguna manera lo que está haciendo referencia es que cuando se establezca el reino milenial, Sofonías 3:9, cuando se establezca el reino milenial, de alguna manera Dios va a hacer algo extraordinario y sobrenatural para que todos puedan hablar en un solo idioma y todos juntos podamos adorar al Rey, ¿no? Algo extraordinario también allí de estos acontecimientos. Y si se devuelve a Zacarías, allí al capítulo 14, en el verso 8, que no lo habíamos leído, dice: en aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo, brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. Y ustedes recuerdan que el Monte de los Olivos está en un valle que se llama el Valle de Cedrón. Allí en ese valle hay un río, ¿sí? Y cuando ese valle, o mejor, ese monte se divida, dice allí en esta porción, dice que se va a abrir ese monte en dos partes, formará un valle y de ahí van a salir dos vertientes, ¿no? Habla de dos vertientes. Y bueno, los estudiosos están hablando de dos mares allí, ¿no? Está hablando y haciendo referencia al versículo 8 al mar muerto y al mar Mediterráneo, ¿sí? Como dos vertientes de agua. Muchas de las cosas que hay aquí, que eso es una de las particularidades que yo encontraba allí, muchas de las cosas que hay allí, aunque este es un lenguaje profético, son literales.
¿sí? Y sobre todo en este capítulo uno encuentra muchas cosas literales, que uno tiene que tomarlas literal, no las puede interpretar en el lenguaje profético, no las puede interpretar como cosas alegóricas o que hacen referencia a otra cosa, no, son literales y así se va a dar, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo Zacarías, narrando de una manera cronológica todos esos acontecimientos que se van a ir dando. Ahora, en la esperanza que nosotros los cristianos tenemos, nosotros estaremos en ese momento cuando el monte de los olivos se divida por ese terremoto, por esa situación geográfica o geológica, topográfica que se dé. Uno no sabe, ¿no? ¿Qué puede suceder? Miren el problema que tenemos hacia el sur del Cauca, ¿no? ¿Sí? Por temas geológicos, se hizo un deslizamiento y se dañó toda una parte, unos kilómetros bastante grandes de la carretera, y por eso ha quedado incomunicada la carretera durante mucho tiempo, ¿no? Ahorita están haciendo una nueva carretera. Entonces uno no sabe qué puede pasar en ese momento, ¿no? Lo más probable en lo que uno puede deducir es que puede ser un gran terremoto y hace que suceda ese desplazamiento allí. Y eso es lo que dice ahí el versículo 10, dice: toda la tierra desde Jebá al norte de Judá hasta Rimón al sur de Jerusalén se convertirá en una inmensa llanura, pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Hananeel hasta las prensas de vino del rey. Y buscando el tema geográfico, porque uno tiene que buscar el contexto geográfico, esa torre de Hananeel, la torre de Hananeel es una torre que durante muchos años no se había conseguido evidencia de que existiera. Entonces por eso algunos estudiosos antiguos decían que estas porciones de la Biblia había que tomarlas no literalmente, sino que había que interpretarlas diferente, porque esa torre no existía, ¿sí? Que eso no había evidencia de su existencia. Pues lo más tremendo es que hace algunos años se descubrió los restos de esa torre, ¿sí? O sea que esto es literal, ¿sí? Y eso va a suceder, o sea, ya hay una delimitación, ¿no? Allí donde quedaba esa torre, hasta allí, dice, va a llegar toda esa extensión de esa llanura. Y aquí geográficamente, topográficamente está dando una serie de evidencias, dice, ¿no? Y desde la torre de Hananeel hasta las prensas de vino del rey. Y aquí entonces todo esto es referencia geológica a una gran falla que existe en Israel, y se llama así, la gran falla. Entonces vaya geografía, espero que les estén enseñando en el colegio geografía, ¿cierto? A nosotros en mi época nos enseñaron geografía, ¿no? ¿Sí? Que no nos pase como el videíto de TikTok, ¿no? Que entrevistaron a los chicos de séptimo y de octavo a preguntarles cuál es la capital de Colombia y no sabían, ¿sí? Pero aquí el Señor nos habla de geografía, de historia, bueno, de todos esos acontecimientos. Lo cierto es que aquí en el versículo 10, la referencia es a esa gran falla, ¿sí? Y que va a surgir otro gran valle en esa extensión geográfica que está referenciando allí el versículo 10. Y en el versículo 11 dice: entonces
Jerusalén por fin a salvo se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Y encontramos entonces aquí que esto es una referencia a ese momento en donde va a retornar la paz, la confianza para el pueblo de Jerusalén, ¿sí? Que será restaurado, que será reconstruido, todo eso exactamente donde quedaba, y allí se podrá disfrutar de paz, se podrá disfrutar de confianza, habrá tranquilidad. Y en el versículo 12 luego dice, luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. Y a mí me parece esto tremendo, ¿no? Pero todo eso habla de una plaga. Y cuando se hace referencia a todo esto es al juicio de Dios. Dios va a hacer juicio. Dios va a hacer juicio, pero lo cierto es que esto va a ser antes del establecimiento del reino de Dios. Ese juicio va a ser antes de que se establezca el reino de Dios. Y en el versículo 13 habla del pánico. Dice, en aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. Y me parece tremendo eso también me parece tremendo, porque aquí lo que nos referencia es que el Señor generará pánico en las filas del ejército enemigo y que ese ejército se atacarán entre ellos mismos. Ese ejército se atacará entre ellos mismos, ¿no? Se matarán entre ellos mismos, imagínense. ¿Hasta dónde puede obrar Dios haciendo el Señor su obra para salvar a su pueblo? Todo ese remanente que se va a salvar. Y en el versículo 14 dice, también Judá peleará en Jerusalén, tomarán las riquezas de todas las naciones vecinas, grandes cantidades de oro, plata y ropa costosas. Y me parece increíble porque ahí lo que nos hace referencia es que cuando Dios haga regresar a su pueblo, ellos van a tener la oportunidad de tomar del botín para el provecho de ellos, ese remanente que queda, ¿no? Todo ese botín de oro, de riquezas que hay de los pueblos vecinos que alrededor están y que fueron los que fueron a atacar, ellos podrán tomar de todo eso para su beneficio. Increíble, ¿cierto? La manera tan extraordinaria como Dios va a estar obrando. Y en el versículo 15 nos habla de que ese pueblo, el pueblo de Dios, tendrá la capacidad de combatir y que Él, el Señor, enviará a los enemigos y a las bestias de esos enemigos una plaga que les afectará para que no puedan huir. O sea, no tendrán forma, modo de huir, ¿no? Dice, esta misma plaga, hablando de la que estábamos leyendo anteriormente, esta misma plaga atacará a los caballos, mulas, camellos, asnos y demás animales de los campos enemigos. O sea, que no tendrán forma de salir huyendo, ¿sí?, cuando el Señor se manifieste. Y en el versículo 16 dice, a fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga, se habla de un remanente que va a sobrevivir, ¿sí?, de toda esa gente que ha atacado a Jerusalén, subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar la fiesta de las enramadas.
la fiesta de los tabernáculos, como también se le conoce. Pues aquí lo que nos hace entender, y es la referencia que se da, es que el pueblo de Dios, aparte de tener esa capacidad de combatir, también va a tener la oportunidad de ver a los enemigos que quedaron después de la batalla con un compromiso de ir a Israel a celebrar. Y en este periodo de tiempo, que es el periodo de los 1000 años, del reino milenial como se le conoce, pues habrá fiestas. Hay otros profetas del Antiguo Testamento que hablan acerca de las fiestas que se celebrarán. No solamente será la fiesta de los tabernáculos que se va a celebrar, sino que también se celebrará la fiesta del Año Nuevo, la fiesta de la Pascua, y eso será cada año, ¿no? Cada año. Entonces nos toca ahorrar, o les tocará ahorrar, ¿no? Pues a los que queden en esa época, para ir cada año a visitar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque no habrá bendición para el que no suba a Jerusalén en el milenio. Eso es lo que dice allí, ¿no? Versículo 17 al 19. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el festival de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Una gran fiesta que se celebra en Israel. Será un lugar de encuentro, ¿sí?, para todas las naciones. Y en los últimos 2 versículos me llamaba la atención que no habrá diferencia entre lo sagrado y lo secular, que todas las cosas son apartadas para el servicio. En otras palabras, si hay gente hipócrita, si hay gente incrédula, si hay gente con falta de pureza moral, con falta de pureza espiritual, no podrá entrar al templo, ¿sí? Y eso es lo que dice allí, ¿no? Dice, en aquel día, versículo 20, hasta en los cascabeles del arnés de los caballos se escribirán estas palabras: santo para el Señor. Las ollas de cocina en el templo del Señor serán tan sagradas como los tazones que se usan al lado del altar. De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos celestiales. Todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios. En aquel día no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales. Y pues aquí habla de un Dios santo y puro, pero también de un Dios que mira la limpieza del corazón, de la mente y del espíritu de sus hijos. Un Dios de amor, pero un Dios que también es justo. Un Dios misericordioso, pero un Dios que exige compromiso y obediencia. Y a ese Dios es al que nosotros debemos buscar. A ese Dios es al que nosotros debemos seguir. A ese Dios es al que nosotros debemos obedecer, servir y estar permanentemente dependiendo de Él. A eso somos llamados como sus hijos. Y Zacarías nos da toda una radiografía
de acontecimientos cronológicos que se van a estar dando y que en la medida que se vayan desenlazando todas estas cosas, nosotros tenemos que estar atentos, porque será el momento para que el Señor venga por nosotros. Ante todo esto, ¿cuál es el desafío que el Señor nos deja a cada uno de nosotros? Pues sencillamente que perseveremos. Nosotros estamos llamados a perseverar. Estamos llamados a tomar en serio la vida espiritual que Él nos ha dado, que Él nos ha entregado. Que si Él es un Dios misericordioso, Él también está esperando que nosotros seamos gente obediente y de compromiso. La vida cristiana no podemos tomarla así a la ligera, sino obediencia y compromiso. Obediencia y compromiso a sus preceptos, a su palabra, a la vida que Él nos dice que debemos nosotros estar desarrollando como hijos suyos. Siempre el Señor nos llama a estar permanentemente evaluando nuestra condición espiritual, a mirar cómo andamos, a mirar cómo vamos, a mirar qué cosas tenemos que ajustar para que estemos en la mejor condición espiritual y que nosotros como hijos podamos ser del agrado de Dios, que no haya ninguna cosa que haga que Él se distancie de nosotros, sino por el contrario, que todo lo que nosotros pensemos, deseemos o hagamos nos acerque más y más a su presencia. A eso estamos siendo llamados, ¿cierto, hermanos? A acercarnos cada día a su presencia y a estar viviendo una vida que le agrade, una vida que lo glorifique, una vida que lo exalte. Él es el Rey y el Señor nuestro. Voy a invitarles entonces para que nos dispongamos a ponernos de pie y allí en actitud de adoración, mientras cantamos esta canción.